Damas y caballeros, con ustedes, buenas, una y otra vez. ¿Cómo vamos? Esta vez acercándonos, muy afilados. ¿A qué tema? ¿A qué tema? Pues al tema de la preparación del acero. Y después les digo lo que continúa a esa idea de título. Preparación del acero, por una parte. Por otra, preparación del acero de refuerzo. ¿Para qué? Para el concreto. Uy. Por una parte, preparación del acero. Y otra parte, preparación del acero de refuerzo para un concreto. Oiga, eso tiene muchas partes. Definitivamente, no sé cómo va a ser. Veamos por dónde nos vamos. Un acercamiento. Es que tienes que mirar un acercamiento primero a lo que es un acero. Un acero es una mezcla de hierro con una cantidad de carbono. Y esta cantidad de carbono en medio del hierro, pues puede ser con porcentajes de 0,03 a 2,14% por cierto. Y entonces, esto en una masa de composición va a tener también grados. Y por esos grados lo van a reconocer. Acero se reconoce, bueno, por grados. Pero para acercarse a esos grados tocaría ver las mezclas que se hacen con el hierro, con el carbón. Carbón. Oye, y si te hablan de mezclas, y te hablan de aleaciones, es que las aleaciones tienen mucho que ver. Entonces nos tenemos que ir acercando de a poquito. Una mirada, por favor, al acero, que después va a ser llamado acero de refuerzo. Acero de refuerzo relacionándose a un acero en estructura. Entonces, tenemos que el acercamiento va por ahí. Un acercamiento, por favor, al acero. Listo. Ahora vamos a un acercamiento a lo que sería como el acero, una mezcla de hierro y una mezcla de carbón. Entonces vámonos a acercar otro poquito, por favor. ¿A qué? Las aleaciones. Mira, es que las aleaciones hablan de las mezclas que nos enriquezcan. Unas mezclas bien enriquecedoras. Sí, una aleación de dos o más elementos. Donde uno de estos que se va a mezclar va a ser un metal. Un metal en la aleación, sí, me suena. Me suena. Puede ser una aleación de carácter ferrosa. Entonces, si es de carácter ferrosa, ya están hablando que hay una aleación importante de hierro, porque es una aleación ferrosa, lo cual se ha centrado básicamente para garantizar una mayor resistencia. En el hierro se centran para una mayor resistencia, entonces están haciendo una aleación ferrosa. Y esto para conservar el carácter metálico en medio de esta mezcla. Mira, digamos que cuando se hacen aleaciones ferrosas también tiene una ventaja. Es un menor costo a bajo costo. Y tiene una variedad de aplicaciones. ¿Sí? Hay aplicaciones muy interesantes en medio de las aleaciones, que inclusive te podrían sorprender. Solamente que vayas con tus ojos a la cocina y veas de qué material está hecho la olla. ¿Cuál es esa idea? Pues mira, es que el acero no solamente lo pueden meter en una aleación de mezclas donde uno de ellos es metal. También pueden pasar por un proceso industrial, digamos, un laminado. ¡Pum! Listo. Pasa de varilla a, a una vaina uniforme, una plancha uniforme. Esto bajo el proceso llamado el laminado de metales. Pues sí, es que el material se deja manejar, es dúctil, es maleable, es dúctil.
Wow, no puedo creerlo. Sí, eso ocurre. Entonces, si se deja meter en medio de dos rodillos para que estos dos rodillos reduzcan su espesor y quede como una plancha, imagínate si no van a ser maravillas. Imagínate si no van a ser ollas expreso, elementos de uso doméstico. Mira, buenísimo, ¿no? Tales son los elementos más típicos que hemos visto, como las latas. ¿De qué material son hechas las latas? ¿De qué material son hechas las ollas? Pregúntale al que sepa. Mira, es que estamos hablando que el material se deja manejar, dúctil. Ah, pero te voy a decir otra cosa. El material no solamente es dúctil, sino que también es maleable. Oiga, entonces, ¿por qué me meten dos conceptos si están hablando solamente de una sola misma, única cosa, que es maleable? Entonces cualquiera diría se deja manejar, pero no, no es por ahí tampoco. Es dúctil. Ah, es que se deja manejar. No, no solo es eso, es más. Imagínate que si el metal es dúctil, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una capacidad, ¿sí? Tiene una hermosa capacidad de este metal, no sé cuál, tal, que es dúctil. Uy, qué maravilla. Oiga, usted también sea dúctil. Oiga, le recomiendo que sea dúctil. ¿Y por qué? Mira, es que es una capacidad que tiene el material de deformarse, pero sin romperse. No, no se tiene que romper, solamente deformarse, sin miedos a romperse. Es una propiedad de la estructura, es una propiedad maravillosa que usted se pueda dar el lujo de ser capaz de soportar, sin romperse. Ya, ese es el lujo de soportar sin romperse. Ah, sea dúctil. No es que se va a doblar, entonces ya se rompe. No, ese es el lujo de tener una capacidad superior de poder tener esa capacidad de deformarse sin romperse. Y se mide esto en función a un porcentaje, a lo cual ellos han llamado un porcentaje de elongación. ¿Sí? Una capacidad de elongación, como que da la relación a lo largo, a la elongación de la fractura. Un porcentaje interesante se puede estar midiendo, entonces van a decir que este porcentaje de elongación se va a estar midiendo y depende de la fractura que se haga. Es un porcentaje interesante y corresponde al área de la fractura. Ese es el porcentaje de la elongación, que ¿dónde se va a ubicar? Pues en el área de la fractura. Un material que tenga elongación superior al 5%, por favor. ¡Ah, qué maravilla! Entonces resulta que sí tiene una capacidad dúctil, tiene una capacidad de elongación superior al 5%. ¡Guau! ¡Qué soda! Sí puede estirarse sin necesidad de romperse. ¡Ah, qué maravilla! Tiene un grado de elongación, un porcentaje mayor al 5% de elongación. Tiene esa capacidad de poderse estirar sin romperse. Y permite obtener, en este caso un metal, pues permite que se haga uso de un nuevo material, como sería el alambre, lo cual sería también muy útil sacar los alambres. Ya sabemos entonces el proceso, primero, el proceso del laminado del metal. Y fácil, resulta que después, cuando se obtiene un metal que es muy dúctil, entonces se deja, eh, supera esa deformación y de ahí se puede sacar un nuevo material, como lo es el hilo o como lo son los alambres. ¡Oh, caramba! Y mira, los materiales más típicos en esto de sacar alambres y hilos, pues está el platino, pues está el oro y el cobre. Oro, cobre, platino. Han dado ricos ejemplares de alambres. Bueno, listo, pues será creerle. Ya, estamos acercando a estos procesos, bueno, algo interesante, porque te pueden decir cuál es la diferencia entre un material dúctil y un material maleable.
Uy, espérate y pienso. Uy, la diferencia radica, pensaría que es tan fácil, pero me iría por el lado del campo de la conductividad de calor, conductividad de electricidad. Un metal dúctil te permite esto, conducir calor, conducir electricidad por la acción. Entonces sabemos que un material dúctil, por una acción que se ejerza, una acción puede ser una fuerza que se va a estar ejerciendo, puede llegar a deformarse, puede llegar a formar hilos o alambres, pero no se va a romper. Estas aleaciones metálicas son la maravilla. Son, bueno, bajo la acción de la fuerza. Entonces ahí hay un esfuerzo que se está ejecutando. ¿Qué vaina que se pueda deformar plásticamente? De manera sostenible se está deformando plásticamente de una manera sostenible, como de una manera continua. Pues resulta que esa es una propiedad y que permite obtenerse hilos y alambres gracias a esta capacidad. ¿No ves que cuando alguien es dúctil es fuerte? Es que las personas dúctiles no son frágiles. Los frágiles son diferentes a los dúctiles. Sea dúctil, no le están diciendo sea frágil, no. Sea dúctil, sea capaz de resistir, de soportar. Usted dúctil es capaz de soportar. No le están diciendo que sea frágil, no. El frágil no soporta, pero el dúctil sí soporta. Y un material dúctil puede ser la madera, el zinc, el plomo, el aluminio. Pueden ser materiales dúctiles, pero en cambio un material maleable. Nos van a hablar de sufrir, maleable puede sufrir la descompresión, sin sufrir fracturas, ok. Descompresión, o sea, van a estar hablando de la compresión. La descompresión sin sufrir fractura. Material maleable soporta entonces la descompresión y puede alterar entonces su longitud, su dimensión longitudinal. Puede alterarse su forma física, altera sus dimensiones físicas con su longitud, digamos, y entonces es maleable. Pum, vea su cambio en las dimensiones, en las medidas. Pues se pueden alterar las longitudes, entonces es maleable. Es que están hablando entonces del aluminio, del cobre, del bronce. Pueden alterar sus longitudes, son maleables. ¡Qué bueno! Oye, qué bueno. ¿Listo? Una introducción a estos procesos y ya. Nos estaremos acercando al proceso del acero con el concreto. Una mezcla fascinante. Todo esto para hablar del acero y de su mezcla con el concreto. Ah, pues está bien. Vamos pasito a pasito, poquito a poquito. Poquito aquí, poquito allá. Pues sí, ya sabemos que hay procesos de laminado. Hay procesos en cuanto a que se puede sacar alambres. También se pueden sacar planchas, bueno, se pueden estirar, se pueden alterar en lo longitudinal, en la parte de longitud. Bueno, mira, pues hay barras de refuerzo. Bueno, es que hay barras. Pero estas barras se van a estar fundiendo. Entonces vemos el caso en que se funde. Estas barras se tienen que fundir para adherirse. Oigan, le están hablando de la adherencia. Pero no es ponerla una al lado de la otra. Es cuestión de fusión, de subir la temperatura. Sube la temperatura y se estarán fusionando. Bueno, qué buena vaina. Pero esto de la fusión no es simplemente hablar de una fusión y ya, de proteger. Están hablando de proteger el acero. Pero también el acero va a disfrutar de un refuerzo. En la construcción se habla del refuerzo, sí.
Sí, pues claro. Ustedes creen que no, pero sí. El refuerzo es importante en medio de las construcciones. Está reforzando una viga de acero. Listo, nos vamos con las vigas. Columnas no, vigas. Vigas de acero. Metámosle un refuerzo a esta viga. Oiga, ¿qué refuerzo le van a meter? Ellos han llamado perfiles metálicos. Oiga, entonces, el tema de los refuerzos puede ser entonces el tema ideal. Vamos a reforzar una viga. Metámosle perfiles metálicos. No, métale un perfil metálico. Esto mediante la soldadura. Entonces se están uniendo, no solamente por medio de la fusión, sino también por medio de el elemento de la soldadura, que se está haciendo un forjado. Y se necesita un refuerzo en esta sección. Y entonces esto genera que se efectúe mediante algo que ellos llaman platabandas. Platabandas. Bueno, se fijarán entonces, estos perfiles metálicos sirven de refuerzo. Se fijan en medio de una viga, se va a poner por medio de soldaduras. Y entonces, no solamente tenemos perfiles metálicos, muchachos, en nuestro vocabulario, sino también tendremos pernos de anclaje. Oiga, pernos de anclaje. Llegamos ya a pernos de anclaje. También a métodos de encolado. No te lo puedo creer. Ya estamos hablando de distintas formas, como es un perfil metálico para una viga, como son los pernos de anclaje o los métodos de encolado. Sí, hombre, es como un acercamiento de lo que es el acero al concreto. Para eso, se va a estar hablando sí o sí, necesariamente se habla de la resistencia. ¿A qué? A la compresión. La resistencia a la compresión, también la resistencia a la tensión. Cuando haya compresión, también va a haber entonces tensión. ¡Wow! ¡Wow! Mira, cuando se resiste, no, cuando hay una relación maravillosa entre resistencia de compresión, resistencia de la tensión, oye, pues va a haber un resultado maravilloso. ¿Por qué? Porque esa relación de compresión y tensión en medio de una resistencia, bueno, puede ser un matrimonio maravilloso. Este matrimonio tiene una resistencia maravillosa ante la compresión, ante la tensión. Entonces va a generar una unidad altamente eficaz, altamente eficiente y cumple con las expectativas de la estructura que tenga esa capacidad de resistir la compresión, de resistir la tensión. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mira, es que el acero se va a estar juntando al concreto. El acero en el concreto, ¿cómo así? Sí. Sí, ¿yo qué voy a hacer si el acero se quiere incrustar en un concreto? Se va a incrustar. ¿Qué puede pasar? Pues que lo va a soportar. Se quiere pensar que lo va a soportar. El acero se va a estar incrustando al concreto y lo va a soportar porque es un esfuerzo que tiene tensión y compresión. Esa relación maravillosa, como de un matrimonio que tiene resistencia a la compresión, resistencia a la tensión. Entonces el acero se puede incrustar al concreto. Esa es la buena nueva. ¡Wow! Sí, el acero en el concreto, qué loco, ¿no? Me vuelvo loco. Que el acero se incruste en el concreto. Mira, es que también tiene una propiedad de resistencia muy maravillosa. Y se permite esto en las vigas y permite esta resistencia a las vigas porque estas tienden a flexionarse. Imagínate que la viga se flexione sin que se triture el concreto. Entonces, si se flexiona, ¿qué pasa con la parte del concreto? Se va a triturar, se va a descocotar. Entonces, ¿se va a triturar el concreto? No.
porque la viga se flexiona. Hay que disipar todas estas emergencias. Hay que cuidar el terreno, porque es una estructura fundamental. Entonces, venga, démosle más materia prima. Acerquémonos más al acero, al maravilloso mundo del acero, porque el acero va a estar también reforzado. ¿Pero con qué va a estar reforzado el acero? Mira, pues va a estar reforzado gracias al concreto. Es la unión maravillosa. El refuerzo ya viene, es el concreto. Wow, no te lo puedo creer, oye. Sí, que el acero viene para incrustarse en el concreto. Pues resulta que el concreto es como ese refuerzo y se va a estar sujetando a unas altas cargas. Mira, el acero se incrusta en el concreto. Luego se suma que hay un concreto que puede soportar los esfuerzos. Entonces, gracias a esa unión maravillosa, se va a estar soportando un buen esfuerzo. Entonces el acero, oye, pero acerquémonos un poquito más al acero y ya. Mira, es que el acero puede ser estructural. Mira, es que el acero puede ser un acero de refuerzo, diferente a un acero estructural. Entonces tenemos dos tipos de aceros. El acero estructural. Sí, ¿por qué? Que tiene una propiedad que resiste carga, que lo puedan de pronto deformar, elásticamente lo puedan deformar, que puede ser homogéneo o puede ser soldado. Oye, entonces el acero estructural, por un lado, y el otro lado es el del acero de refuerzo. El acero de refuerzo, llamado también barra corrugada. La corrugada hace parte del acero de refuerzo. Mientras que el acero estructural es otra vaina. Mira, el acero de refuerzo. Dicen que es una barra corrugada. Mira, pero es que a lo que quiero llegar es que hay superficies que serán llamadas superficies bajo el nombre trefilado o bajo el nombre de corrugado. Una superficie corrugada, una superficie trefilada, de trefilo, trefilada. Diferente es a la superficie corrugada, con corrugas. Y esto es lo que ocurre con el acero en estructura. Mira, es que es impresionante. El acero se quiere incrustar y que son materiales que van a actuar juntos como una fuerza de resistencia. Que el acero se incrusta al concreto y entonces se vuelven juntos una fuerza de resistencia. Qué bueno, es un esfuerzo que se va a hacer a la compresión. Qué bueno que se haga un esfuerzo a la compresión porque el material del acero junto al concreto serán una fuerza de resistencia. Mira, tenemos eso como un motor muy maravilloso. Porque ¿qué pasa con el acero en su estructura? Tiene un concreto que se va a estar endureciendo. Digamos, primer estado del concreto. Primer estado del concreto, pues está en estado líquido, está siendo transportado por canaletas y va a estar endureciéndose, se lo garantiza. Entonces, se va a estar contrayendo. Cuando se enfría, se contrae. Cuando se endurece, se contrae el concreto. Entonces, debe haber una presión extra. Súmale una presión, por favor, porque es que mira, se va a estar endureciendo. Este está como el concreto que se va a estar endureciendo. Entonces hay que meterle una presión extra para que las barras de acero, con esta presión, logren adquirir una adherencia química. Entonces, como a este concreto que se va a estar endureciendo, le metieron una presión, entonces tiene una adherencia química.
Wow, entonces con esta adherencia química se pueden hacer otras cosas, como son los alambres, como son las varillas, como son los tubos. Pueden hacer cosas, ¿sí o no? Sí, ciertamente. Sí que sí. Ah, bueno. Mira, tenemos entonces el maravilloso mundo del concreto y el acero. Digamos que es un elemento y tienen características propias, pero mira, realmente el duro del cuento no es ni el acero ni el concreto. El duro del cuento es el que los va a pegar. El pegador se llama resina epóxica. Esa resina epóxica es el duro del cuento. Estar pegando un acero a un concreto, solo la hace la resina epóxica. Mira, es que esta resina la pueden estar usando para pegar distintas superficies. Pueden ser láminas de fibra, tejidos. Van a estar pegando a una superficie como si fuera una soldadura, pero es que esta resina es poderosa. Entonces va a estar pegando una superficie, atracción. Entonces la palabra atracción tiene ese argumento buenísimo de la atracción, porque va a ser un elemento que se va a estar eh, pegando, bueno, sí, se va a estar pegando a otro material. No solamente se pueden pegar por medio de fusiones con las temperaturas altas. Entonces se fusiona, entonces se juntan, se mezclan. Como ocurre con las barras laminadas, que con el calor se van a estar fundiendo con un hormigón armado, con un concreto, para satisfacer la exigencia. Esto para estructuras poderosas, porque mira, cuando se quiere que se fusione uno con otro, para hacer estructuras de tipo antisísmica. ¿Quieres un argumento? Mira, es que todo esto va a una estructura antisísmica. No te lo puedo creer. Sí te lo puedo creer porque sí. Porque así es. Es lo que buscan. Salvar vidas. Para zonas de alto nivel sísmico. Se hacen estas barras que las calientan. Le meten hormigón armado. Le meten concreto. Para satisfacer exigencias. Ante zonas sísmicas. Caray. ¿Qué vamos a hacer? Métale otra capa de resina epóxica por si acaso. Hay más resina por si acaso. Ah, cómo no. Qué bello. Qué bello es esto. ¿Qué pasa cuando se va a recubrir el acero? ¿Ustedes qué hacen cuando se va a hablar de una alcalinidad en un material como el concreto? Ah, es que cuando se recubre de acero, se habla de una alcalinidad y se desarrolla esto en el acero de refuerzo. Se va a estar recubriendo del acero de refuerzo y va a estar generando una capa. Claro, esto es una capa que va a estar protegiendo. Es un acero de refuerzo. ¿Contra qué? Contra la corrosión. Ah, es que es el acero de refuerzo para la corrosión, para proteger, las, proteger la corrosión. Ah, no te lo puedo creer. Sí, te lo puedo creer. Mira, el acero de refuerzo estructural. ¿Sabes cómo lo han llamado? Lo han bautizado ferralla. Ferralla, pero no con Y de yuca. Ferralla. Ferralla. A esto han llamado este acero de refuerzo en lo estructural, en cuanto a lo estructural. Porque puede ser un material para refuerzos. Necesitan altas cargas. Van a estar soportando altas cargas en una estructura. Y pueden hablarse de diseños. Y pueden hablarse de estos aceros de refuerzo estructural. ¿Sabes desde dónde? ¿Desde qué etapa? Desde la etapa del detalle que ha sido mostrado en un plano arquitectónico. Entonces, los detalles en el plano arquitectónico. Ya desde ahí empiezan a mirar el acero de refuerzo. Esto será con acero de refuerzo, muchachos.
esto será con ferralla. Este detalle de aquí será mostrado en el plano. Este diseño de aquí es con ferralla, es con acero de refuerzo estructural. Entonces, hacia allá vamos. Es que es una maravilla el acero. Oye, no se te olvide que el acero es, bueno, dicen ellos que es una mezcla de hierro con carbón. Pero apuesto que el acero no sabes cuánta porción tiene de carbono. Pues mira, es muy poco lo que tiene carbono. El acero tiene solo máximo un 3% de carbono, de elementos que no son, bueno, el carbono. 3%, máximo 3% de carbono en el acero. Y el acero, está también el acero mediano. Está el acero bajo, o sea, el que está abajo. Está el acero mediano, que está con un carbono mediano. O sea, el más bajo, 3%. El acero mediano está de 0,3 a 0,5. Ya va subiendo el carbono, con este acero me voy, este acero tiene más carbono, de 0 a 0,5. Ah, qué bueno. Entonces estos son los aceros. El que tiene poco, 3. El que tiene más, 5. Y bueno, entonces existe esta variedad en el acero, con el carbón. El acero que realmente es hierro y carbón. Bueno, un acero de refuerzo, por favor. ¿Qué pasa con estos aceros de refuerzo? También pueden ser colocados de forma paralela, pues en una superficie de losas, de pisos, de cimientos. Estas barras, oiga, ya les dijimos barras de refuerzo. Pues estas barras son puestas, digamos, de una forma paralela, digamos que pueden ser barras continuas, barras infinitas. Bueno, barras en la parte inferior. ¡Wow! Sí, sobre la superficie de las losas. De manera de, de ilustración. Barras continuas colocadas de una forma paralela. Oye, pero estas barras sí pueden ser dobladas. Sí, pueden generar ese aspecto, que puedan ser dobladas. Qué bueno. Sí, porque si me traen barras, que después no las puedo doblar, no las puedo manejar, no serían dúctiles, no serían maleables. Ayuda entonces, ayúdame a conocer cuáles son las proporciones en las que puedo doblar o cortar. No, cortar sí, pero doblar. ¿Qué tanto se puede doblar una de estas barras? Si fuera una barra de chocolate, ¿cómo me la gozaría? Mira, resulta que tenemos como elementos típicos las varillas, ¿sí? También las barras, ¿sí? También las varillas de refuerzo de acero. Estas, ¿qué hacen de bueno? Mira, estas barritas, estas varillas de refuerzo, pues van a estar absorbiendo la tracción. Van a estar absorbiendo algo que llaman la atracción. No la atracción, pero sí la tracción. Absorben tracción. Y súmale la cizalladura. Qué bueno, ¿no? ¿Te gusta, no? Todo esto. Las varillas de refuerzo de acero, se absorben una tracción, pero se le suma la cizalladura. Cizalladura. Mira, entonces, podemos entrar ahora en este aspecto maravilloso. Pues vamos a estar hablando del trefilado, del trefilo. Oye, les dio por poner trefilado. Mira, ¿te acuerdas la relación con el carbono? Bueno, para allá vamos, para allá vamos. Oye, para allá vamos. ¿Quieres hablar de el acero con el carbono? Para allá vamos. Solamente que tienes que entender lo que es el trefilado. Pues no es que al trefilado le han metido la idea de estirarse como el alambre, pero se va a estar estirando como un alambre el trefilado, gracias al frío. Y se estira bajo el efecto, ya sabemos cuál es el efecto que nos da el podernos estirar longitudinalmente.
Se va a estar estirando longitudinalmente. ¡Pah! Sí, como un material maleable, se estira longitudinalmente. ¡Pah! Y entonces va a quedar como un alambre. A esto nos estamos acercando al trefilado. Para realizar unas superficies como lo es el carbono de tungsteno. Uy, nos estamos acercando al carbono de tungsteno. Sí, resulta que esta superficie del carbono de tungsteno nos va a garantizar más carbono. Nos va a garantizar entonces ¿qué? Más resistencia. Nos va a generar ¿qué? Menos ductilidad. ¿Tiene más carbono? Sí, tiene menos ductilidad. Ah, caramba, qué bueno. Bueno, ese es un caso del típico carbono de tungsteno. Más resistencia, menos ductilidad. Ese es uno, pero también tenemos el trefilado. ¿Para ver qué? Podemos ver en trefilado muchas cosas. Carburos de tungsteno pueden tener un diámetro y esto para garantizarle un beneficio al material. Pueden haber trefilados de aluminio, ¿sí? Entonces si te hablan del trefilado del aluminio, es que con esto se hacen las latas, con esto se hacen elementos para la cocina como son las ollas, trefilado de aluminio, qué maravilla. Y se va a estar estirando en el interior el material y se pone en un molde para una deformación plástica. Este trefilado de aluminio, para una buena deformación plástica, se va a estar estirando como material maleable en un molde. Y entonces hemos llegado a estas maravillas. Mira, es que cuando hablan de trefilado y digamos que la materia prima sea una barra, tocaría ver cuál es esa tecnología realmente para un trefilado, para que una barra se convierta en una olla. Hay tecnología, tecnología del lubricante, de lubricantes, hay un mantenimiento, de emulsiones, hay un rendimiento de emulsiones, no, más bien consígase una asistencia técnica para que le resuelva todo esto del trefilado, para el aluminio, para las barras de fibra. Mira, es que es curioso, pero se habla de adherencias químicas y también se habla de adherencias físicas. Entonces, ocurren todos estos esfuerzos y maravillas. Son todas estas maravillas. Las propiedades del acero en el refuerzo son, oiga, propiedades mecánicas. ¿Mecánicas? ¿Cómo va a ser eso? Una resistencia a la ductilidad. Una resistencia con una dureza. Una resistencia depende del tipo, depende de la composición del acero, depende de qué tipo de aleaciones se hagan, qué tipo de aleaciones se van a hacer, qué tipo de composiciones tiene el acero. Una aleación interesante, la combinación de metales. ¿Qué tipo de aleación va a tener este acero? ¿Qué tipo de plasticidad? Pues vemos que tiene esa propiedad mecánica de ser así, plástico, pura plasticidad es este acero. Tiene la capacidad de mantener su forma, bueno, pero después de ser sometido a un esfuerzo. Bueno, no se rompe, es decir, no se rompe. Bueno, es que hay una resistencia a la tracción. Bueno, es que no solamente es eso, es una buena manera de alargar un material, doblar un material, hacer relaciones de resistencia en cuanto a la tracción y en cuanto a la fluencia. Se mezclan entonces relaciones muy llamativas como la relación de la resistencia a la tracción, resistencia a la fluencia. ¿Qué harían con estos resultados? ¿Qué puede pasar de la relación entre qué? Entre la resistencia de la tracción y la resistencia a la fluencia. Pues recordemos que el acero es maravilloso porque se habla de resistencias también de otro tipo. Sabemos lo que ocurre con la relación entre compresión y tensión. Una relación interesante, compresión y tensión.
Pero también hay otras relaciones interesantes, como la resistencia a la tracción y resistencia a la fluencia. Oiga, qué bueno. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! A esto nos estamos acercando. Son propiedades del acero, que son como muy conformes con su durabilidad, que tiene una resistencia a la tracción también. Entonces el acero, resistencia a la tracción. Buena resistencia a la fluencia. Resistencia a la tracción. Resistencia a la fluencia. Una buena conductividad térmica, de calor y de electricidad, qué bueno. Para que los aceros se hagan inolvidables. ¡Ting!